Y a manera de anuncio, queremos, ya que está pasando todo esto del virus, del COVID, que impidió que la iglesia pues saliera a predicar, queremos de nuevo poco a poco ir retomando lo que es la visita a las casas, etcétera, y queremos formar dos equipos dentro de lo que es el evangelismo. Un equipo de hermanos que hagan llamadas de alcance y otro equipo que esté dispuesto pues a salir a visitar a las personas que desean visita de la iglesia. O sea, vamos a comenzar con los que desean visita de la iglesia. La semana que viene vamos a dar ciertas directrices, tanto para el grupo que quiere llamar, como para aquellos que quieren aprender a cómo dar un plan de salvación sencillo y cosas a tener en cuenta también cuando uno sale a visitar y a tocar esas puertas. Pero hoy continuamos con nuestro estudio, que es en Primera de Timoteo capítulo 6. Siempre le damos lectura al texto seleccionado y procedemos pues a comentarlo. Y créanme que el tema de hoy tiene mucho material. Primera de Timoteo capítulo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Qué importantes es estas instrucciones que Pablo le está dando a este joven pastor. ¿Por qué? Porque es muy necesario advertir y atacar a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque la infiltración de herejías vemos que es un fenómeno que ha tenido que confrontar siempre la iglesia desde sus mismos orígenes. ¿Por qué? Porque es una táctica bien subliminal que procede y la promueve el mismo enemigo. Por eso la palabra ahí, piedad, se refiere a religión, que muchos de ellos la toman como fuente de ganancia. Qué triste que se considere la predicación del evangelio, que sabemos que recibimos gratuitamente por gracia, y no estoy diciendo que los obreros no son dignos de salario, sino me estoy refiriendo a aquellos que toman la religión para enriquecerse y para prácticamente intimidar y abusar de los feligreses. El consejo de Pablo a Timoteo es que se aparte de estas personas, que sean apartadas. Por eso es que tenemos que siempre estar en vigilancia de lo que está sucediendo en la congregación. ¿Por qué? Porque hay que aprender a discernir, hay que aprender a identificarlos, conocerlos y apartarlos en lugar de darles audiencia. Uno de los dones espirituales que sabemos que es el discernimiento, es algo que no solamente para los líderes, deberíamos de pedir todos. Saber discernir es detectar el procedimiento de alguna acción o alguna creencia, cuando procede de Dios, cuando procede de Satanás y cuando procede simplemente de hombres. Hay que saber discernir, aprender a discernir para nuestro bien. Fíjense que en aquellos días era muy popular el gnosticismo, que ya hemos hablado mucho en esta congregación. Estaban también atacando los judaizantes, que recuerdan que eran los que se convertían al cristianismo, pero arraigados todavía a las leyes de Moisés. Estaba el marcionismo y uno de los más famosos era el docetismo. La herejía docética
toma este nombre de la raíz griega dokeo, que significa parecer o parecerle a uno. Es una doctrina aparecida a finales del primer siglo de la era cristiana que afirmaba que Cristo no había sufrido la crucifixión. Miren qué cosa tan tremenda. Ellos creían que su cuerpo solo era apariencia, que no era real. En esta idea, es esta idea la que el apóstol Juan quiere desestimar cuando él escribe su primera carta universal. Ahí en primera de Juan 1:1 entendemos por qué dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Noten cómo él empieza esta carta, usando 3 de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos para afirmar que el cuerpo de Jesús era real, era físico, y que por ende esta herejía docetista era falsa. La herejía tiene su raíz en la influencia platónica, que afirma que son las ideas las únicas realidades y que nuestro mundo es solo un reflejo, una imagen. Así que por eso es que se creía en esa idea también de que la materia era corrupta y que el cuerpo era la cárcel del espíritu, como decían los griegos. Por eso que dividían tajantemente los conceptos de cuerpo y espíritu, atribuyendo lo temporal, lo ilusorio y lo corrupto al cuerpo, y lo eterno, real y perfecto al segundo, al espíritu. Eso es muy conveniente, esa manera de ver las cosas, porque muchos de ellos decían, ok, bueno, vamos a satisfacer la carne, que al fin y al cabo nada tiene que ver con el espíritu. Y no es así. Bien, no vamos a seguir hablando del docetismo, pero sí quiero que sepan que el Islam conserva este punto de vista, sosteniendo que el cuerpo del profeta Isa, que es el nombre que le dan que se dan a conocer a Jesucristo, dice que solo fue crucificado como una ilusión. Ve como esta idea de ilusión, de que lo real es solamente idea, está afectando a muchas personas, y ya sabemos ya por qué el Islam es una de las religiones falsas o sectas. ¿Okay? Hermanos, la mejor manera de uno combatir la falsedad es arraigados en la verdad. La verdad es la que nos hace libre. Por eso aquí se advierte contra el que no se conforme a las, dice, sanas palabras del Señor y a la doctrina. Y les da fuerte, los llama envanecidos, ignorantes, delirantes, menciona sus malas actitudes. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que aprender a honrar y valorar la doctrina bíblica. Valorar la doctrina bíblica es honrar a Dios en su palabra. Por eso es que es sumamente importante. Tristemente estamos viviendo tiempos donde no se le da mucho énfasis a la doctrina, no se enseña doctrina bíblica, y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de sectas, de grupos sectarios, pero ustedes saben que dentro del cristianismo sucede que, obviamente, somos una iglesia, estamos unidos en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos correctos en cuanto a su naturaleza y su misión. Eso es lo que nos hace iglesia de Cristo. Lo que nosotros profesamos acerca de la naturaleza y la misión de Cristo, y no me canso de decir eso. Cuando decimos su naturaleza, es que Él es 100% Dios, 100% hombre. O sea, no negamos ni su naturaleza divina ni su naturaleza humana. Pero también su misión, que es el otro aspecto donde muchas religiones fallan. Cristo es único Salvador, único mediador. Su sacrificio es eficiente para salvar la humanidad en pleno, pero es eficaz
por medio de la fe, solo en los creyentes. Eso es lo que profesamos los cristianos. Sin embargo, dentro del cristianismo, muchos grupos sí tienen conceptos correctos acerca de Cristo, su naturaleza y su misión, pero tienen también tendencias bien aberrantes en otras interpretaciones de doctrina bíblica, como son los calvinistas, los arminianos. Y hermanos, los denuncio porque nosotros tenemos una Biblia y una palabra y una responsabilidad de escudriñarla y de interpretarla correctamente y así honrar a nuestro Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado quién nos enseña y qué nos está enseñando. ¿Ok? Sobre todo ellos fallan mucho en cuanto a la salvación y también la escatología. Cuando encontramos dos antítesis, esas antítesis solo tienen tres opciones. O sea, antítesis quiere decir conceptos contrarios. Número 1, ambas pueden ser mentiras. 2, una verdad, la otra mentira. Pero nunca ambas verdad. Por tanto, si lo que usted cree acerca de esto, acerca de lo otro, difiere de lo que yo creo, entonces ahí hay un problema, porque uno de los dos tiene la verdad o la mentira, o ambos estamos en la mentira, pero nunca ambos en la verdad. ¿Entendemos ese razonamiento? ¿Por qué hay cristianos profesando falsas interpretaciones en cualquier punto doctrinal? Yo creo que nuestro texto respondió. Vanidosos, ignorantes, negligentes en escudriñar las Escrituras. Otro aspecto muy importante, por no encomendarse al Espíritu Santo para que les guíe. Juan 16:13 lo dice, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Pero es ahí donde yo tengo que reconocer mi finitud como ser humano y mi necesidad de encomendarme al Espíritu Santo para que me dé toda claridad a la hora de interpretar cualquier aspecto doctrinal. Eso es sumamente importante. O también por tercos y orgullosos. Usted sabe que hay personas que le pueden estar diciendo eso no es así, eso no es así, pero les cuesta trabajo admitir me equivoqué. Les cuesta mucho trabajo. Cuando debe de ser todo lo contrario. Si yo, que soy finito, quizás estaba escuchando otra cosa que no es lo que la palabra de Dios dice, y de buenas a primeras el Espíritu Santo me da claridad en mi entendimiento, yo lo que tengo que estar es agradecido, tengo que estar gozoso. ¿Por qué? Porque Dios me ha iluminado y estoy creciendo. Yo no puedo detener y cerrar mi mente a no crecer en la enseñanza, cuando al fin y al cabo Jesús dice escudriña las Escrituras, escudriñalas. Por eso hay personas que creen que lo saben todo, que son la máxima autoridad teológica y no admiten, me equivoqué, y no admiten crecimiento. Por eso, dice Efesios 4:11-16, vamos a leerlo, que Dios le ha dado a la iglesia pastores y maestros para que enseñen y la misma sea edificada. Por eso, diciendo esto, y lo vamos a leer, pastores y maestros tienen tremenda responsabilidad sobre sus hombros. ¿Saben por qué? Porque ustedes le prestan la mente a estas personas. Y las mentes son como esponjas que van asimilando. Y todo eso que va entrando a la mente va creando convicciones, y las convicciones pueden ser subjetivas. Y esas convicciones no siempre tienen que ser en la verdad. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y los maestros y los pastores, con mucha responsabilidad, seguir escudriñando la palabra. Dice Efesios 4:11-16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué preciosa unidad, qué preciosa armonía, qué precioso lo que es cada uno según su don, según su talento, irlo ejerciendo para que todos trabajando unidos la iglesia pueda ser edificada. Hermano, cuando tenemos la doctrina bíblica, más bien se trata de los principios básicos de la fe cristiana. Siempre se reconocen al menos 9 doctrinas básicas dentro de lo que es el cristianismo. ¿Okay? Teología, que es el estudio de Dios; bibliología, estudio de la Biblia; cristología; neumatología; soteriología, que es el estudio de la salvación, que de hecho estamos los domingos estudiando en este momento la soteriología; también la eclesiología, la angiología, la antropología, que es el estudio del hombre; la escatología, que es el estudio de las cosas futuras. Esas son las doctrinas básicas de la fe cristiana. Cada uno de nosotros debe de tener por lo menos una idea básica. Quizás no se requiere que todo el mundo tenga un profundo estudio teológico de cada una de ellas, pero si usted le preguntan acerca de alguna de ellas, usted debe de ser capaz de expresar algo, pero expresarlo bíblico, de acuerdo a la Biblia, que viene a ser el fundamento de la doctrina y establece la estructura y el contenido y la autoridad. Pero esa doctrina, hermanos, sirve para lo que le había dicho anteriormente: discernir, discriminar. Cuando usted aprende y tiene convicciones doctrinales, usted puede identificar así la verdad de lo falso. Quiere decir que nos va a beneficiar muchísimo estudiar doctrina. Y por eso para la doctrina se requiere un razonamiento. Y ese razonamiento es el que encomendamos a que el Espíritu Santo lo guíe, no dependiendo de nosotros mismos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas doctrinas errantes se sacan de textos aislándolos de su contexto. Se reconocen, por ejemplo, el contexto inmediato de un versículo, se conoce el contexto del libro y también el contexto general de la Escritura. Se dice que jamás se debe basar una doctrina en un solo texto bíblico. O sea, mientras más apoyo de textos tenga, mucho mejor. ¿Okay? Las herejías y aberraciones siempre han sido una amenaza para la iglesia, por tanto hay que estar alertas. Dice 1 Timoteo 4:1, que ya eso lo estuvimos estudiando, que cuando la iglesia no le presta atención ni le da importancia a la doctrina, le abre la puerta a doctrina de demonios. Porque eso es lo que esa es la sutileza más grande que tiene el enemigo, es meterse en congregaciones y sembrar engaño. Y para eso usa sus instrumentos. ¿Okay? Y por eso somos los líderes responsables. ¿Por qué somos responsables? Porque el discípulo termina imitando a su maestro. Miren qué cosa. El discípulo siempre va a imitar a su maestro en lo que hace, en lo que dice. Y como ustedes pueden ver, esto representa o una bendición
o un tremendo peligro. Todo dependiendo del maestro. Pero ¿sabe qué? Los maestros no son solamente responsables. Cada uno de ustedes es responsable en admitir lo que le dicen y lo que le enseñan. Tienen que ser como menciona Hechos 17:11, que los creyentes de Berea iban y corroboraban lo que sus maestros les estaban enseñando. Y es lo que deben de hacer, porque vienen tiempos, yo pienso que ya estamos en ello, que no van a sufrir la sana doctrina. En otras palabras, ir a una iglesia para que me enseñe doctrina, qué aburrido. No, yo prefiero que me entretengan, me prefiero que me digan palabras dulces y bonitas, que no me estén hablando de doctrina bíblica ni nada de eso. Pero qué triste, ¿saben por qué? Porque cuando vienen los problemas, las tribulaciones de la vida caen porque no están apoyados sobre un firme fundamento en su fe. Pero bueno, el tema de hoy es hablar precisamente, advertirnos de todo este movimiento sectarios. Y quiero mencionar características principales de una secta. Yo sé que las religiones falsas están bien identificadas, pero lo malo de las sectas es que se camuflajan dentro del cristianismo. Y a veces son difíciles de detectar, porque esa es la idea es mezclar verdad con mentira para que todo aparezca bonito, pero en realidad no es. Casi siempre las sectas tienen un líder humano poderoso. Más bien se convierte como si fuera el Mesías del grupo. En otras palabras, ese líder viene a ser para ellos tan importante que si tienen que hasta dar su vida por él, lo hacen. También las palabras de este líder se convierten en la verdad absoluta. Recuerden que muchos de ellos usan la Biblia, pero lo que sucede es que las palabras del líder recobran más importancia que lo que dice la Biblia. Casi todos usan tácticas de sugestión, o más bien intimidación. O sea, es ejercer presión para forzar a los miembros a la sumisión, o sea, tenerlos todo controlado. Detesto cuando estos falsos comienzan a controlar la audiencia y a decir, mírese para el lado y dígale al que está al lado que lo ama, dígale aquel amén, dígale aquel aleluya. Ve, es controlar para que las cosas no salgan naturalmente de usted. Si usted quiere naturalmente expresar un aleluya, amén, dígalo. Pero no me estén diciendo a mí que todos tenemos que hacerlo, que esto y lo otro, porque esas son las técnicas de sugestión e intimidación que usan la mayoría de estos líderes. Además está decirle que niegan el Evangelio porque o niegan la divinidad de Cristo o niegan la humanidad de Cristo. Y como les dije anteriormente, no se trata solamente de la naturaleza, se trata también de la misión. Porque, por ejemplo, tenemos el gran número de católicos que profesan lo correcto acerca de Cristo. Ellos creen que Él es Dios. Pero ¿sabe qué? El problema de ellos está con la misión. Porque entonces dicen, no, la cruz no fue lo suficiente, sino que ustedes tienen que hacer sacramento para poder entonces entrar en el cielo. Ve que está desvirtuando la eficacia del sacrificio de Cristo. Entonces el error de ellos está en la misión. Sacramentos son las cosas que ellos dicen que usted tiene que hacer para ser salvo, como el bautismo, el matrimonio, la unción de enfermo, son varios, pero esa es la idea de los católicos. Muchas de las sectas, no al principio, pero casi todas instigan al abandono familiar. En otras palabras, si tus parientes, incluyendo esposo, esposa e hijos, no quieren convertirse a esa secta, te instan a abandonarlos y a cambiar prácticamente de vida completamente. ¿Cómo identificar un culto falso? Por sus características y prácticas.
Dice Mateo 24:11, y esta es una advertencia directa que viene del mismo Señor, sobre todo en los últimos tiempos en que estamos, que muchos falsos profetas se levantarán. Si es posible, engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Y un poquito más adelante, en el 24, dice que si es posible, engañarán hasta los escogidos. Así que esto es tan fuerte, hermanos, que hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Casi siempre una secta es exclusivista. Declaran ser los únicos verdaderos. Todos tenemos que tener cuidado porque la iglesia de Cristo está fraccionada en denominaciones. Y nosotros no podemos nunca decir que los bautistas somos los únicos que tenemos la verdad. Es completamente erróneo. Nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia, que la componen varias denominaciones, nosotros bautistas somos una de ellas. ¿Okay? Pero nunca decir que somos los únicos, porque el exclusivismo es característico de la secta. ¿Okay? Número 2, niegan la veracidad de las escrituras o de usarla, sacan textos de su contexto y le dan más énfasis a escrituras humanas, ya eso lo dije. ¿Okay? Niegan una o más de las doctrinas fundamentales como las que le mencioné. Niegan la muerte vicaria, la resurrección o la segunda venida. Y esto es lo que nosotros profesamos, hermano, y debe de ser una de las cosas más básicas o fundamentales de nuestra profesión. Nuestra salvación es por gracia. ¿Ok? No es por obras, no es por esfuerzos humanos, es por gracia. Cuando decimos gracia, es que es un favor que no merecemos, que Dios nos ha querido dar. Si Dios no hace lo que hizo por nosotros, todos estuviéramos bajo condenación e infierno. Pero Él, porque nos ama, por gracia, proveyó el sustituto que es Jesucristo. Al proveer el sustituto, eso no quiere decir que la humanidad entera es salva, no. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. Y ahí donde en esa fe es la que muchos interpretan erróneamente. Pero es por medio de la fe que yo recibo esa gracia y entonces puedo considerarme 100% seguro de mi salvación. Ve, ese es el otro aspecto, que hay cristianos hermanos nuestros que no aceptan, que niegan, que no saben interpretarlo, que lo interpretan incorrectamente. Porque si yo estoy dependiendo de la gracia de Dios y Él me está poniendo como condición la fe, basta. Ya todo lo demás en el cristiano es procurar una santidad de vida para agradar a Dios y evitar consecuencias del pecado. Pero ya somos salvos. Si les pongo varios ejemplos, ¿quién es Jesús para los testigos de Jehová y los adventistas? Para ellos es un ser creado. El arcángel Miguel, no es Dios. ¿Quién es Jesús para los mormones? Dice, un Dios en minúscula, un Dios entre muchos, un Dios creado. ¿Quién es Jesús para la ciencia cristiana? Ellos son los que practican el docetismo, porque para ellos Jesús es una idea divina. Para los unitarios, un hombre muy bueno. Para los judíos, un rabí. Para los musulmanes, uno de los muchos profetas que ha enviado Alá. Y hermano, esas son posiblemente algunas de las sectas más predominantes. Pero la vez pasada que tratamos este tema, yo les mostré una lista de 90 y pico de sectas conocidas que existen. ¿Okay? Así que hermanos, casi siempre estos falsos profetas de vida inmoral pretenden ser lo que no son, promueven libertad carnal, son avariciosos, mercantiles, materialistas. Casi siempre la forma de obrar es mantener a los seguidores bajo una coacción, obligarlos a esto, a lo otro, amedrentar, intimidar, infundir miedo, pronunciar maldiciones.
O sea, no haces esto y te va a venir una maldición. Eso es intimidar. Y cuartan, que es impedir o limitar la libertad del ser humano. Acomodan a los oyentes con mensajes sutiles. Y no pueden ocultar hablar de sí mismo. Casi todos oradores dotados, profesionales en la persuasión, astutos, halagadores, aduladores, orgullosos, que se autoglorifican a sí mismos, que se creen causas y que actúan irracionalmente, no se sacian de pecar. Lo más triste de esto, que lo denuncia Jesús en Mateo 7, del 15 al 21, es que pueden llamar a Jesús Señor y en su nombre hasta hacer milagros. Por eso hay que tener cuidado. Ahora, ya para terminar, debido a las obras del diablo, por lo menos a mí, no me asombran todos estos líderes, todos estos instrumentos humanos que se dejan utilizar por el enemigo. A mí lo que me asombra es la cantidad de personas que por ignorancia y por falta de discernimiento los siguen a ellos. Y usted ve quizás esos templos repletos de personas. Y si tienen que voltearlos boca abajo y sacudirles para que salga hasta la última moneda, lo hacen. Pero ahí están, y aplaudiéndolos, y esto y lo otro, dándoles audiencia. Por eso a mí no me asombran los líderes, imagínate, son instrumentos de Satanás. Es la cantidad de gente que los sigue, por pura ignorancia, hermanos. Carecen del verdadero conocimiento. Casi siempre muchos, tristemente, son apóstatas que abandonan la fe verdadera. ¿Por qué se convierten en los tales? Muy simple. No son verdaderos hijos de Dios. No les podemos llamar hermanos, porque no son verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, recuerde, el Espíritu Santo los guía a toda verdad. El Espíritu Santo no le va a decir a este grupo una cosa y a este grupo otra, si son cosas diferentes. Así que gracias tenemos que darle a Dios de que estamos en Cristo, como dice la palabra, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Le tenemos que dar gracias a Dios que entre tantas religiones falsas, tantas sectas que están arrastrando millones de personas, el Señor nos ha colocado en la verdad bíblica, que nos da tanta seguridad para nuestra fe, para nuestro andar. ¿Por qué? Porque es muy triste el juicio que han de sufrir no solamente los líderes, pero los que les siguen. Ante este fenómeno, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? Esta es la parte que nos interesa. No solamente haber recibido el conocimiento, pero cómo yo puedo aplicar esto. Hermanos, vamos a esmerarnos en conocer nuestras creencias. Muchas veces yo les he dicho, cojan un lápiz y un papel, escriban las 9 doctrinas fundamentales, ponga algo al respecto. Quiere decir, crea su propio cúmulo de dogmas y doctrinas, procure que sean bíblicas. Si no entiende, pregunte, pero haga eso. ¿Por qué? Porque es la manera como no solamente nos va a dar seguridad a nosotros, vamos a estar firmes, sino que me va a ayudar a mí a detectar lo falso. Pero en tercer lugar, a ayudar a alguna persona que quizás está envuelta en todo eso, y usted lo puede ayudar. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, pero si usted no conoce sus doctrinas básicas, ¿cómo usted va a ayudar a los demás? Entonces merecen hacer eso, en contender por la fe. Nunca argumentar, pelear, armar contiendas, sino conocer las Escrituras, dejar que la misma Biblia hable por sí misma, ya que tenemos el poder de Dios que es mayor que el que está afuera. Y casi siempre cuando usted tenga una confrontación con una persona sectaria, usted puede tener 2 temas en su mente continuamente. Primero,
la deidad de Cristo. Téngalo siempre en su mente. Y segundo, la salvación por gracia. Casi ninguna secta entiende esos conceptos, sobre todo la salvación por gracia. Los pobres están apoyados en obras, en que tienen que hacer esto, en que tienen que hacer aquello, tienen que cumplir con esto, tienen que cumplir con aquello. Y cuánta paz y tranquilidad nos da saber nosotros de que estamos seguros en Cristo, por su gracia, por medio de la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que una cosa importante que usted puede, atendiendo a esto que hemos hablado hoy, aprovechar. La semana que viene les vamos a enseñar una manera simple, porque no puede ser muy complicada, de cómo presentar el Evangelio de salvación. ¿Okay? Entonces, para si usted quiere pertenecer al grupo que va a salir, o simplemente para que le ayude a usted mismo a estar preparado a presentar el Evangelio. Que el Señor les bendiga.